Hola a todos, bienvenidos una semana más a este increíble programa que llamamos OK, Lifestyle para Todos. Y en este nuevo programa vamos a hablar sobre la psicología en el deporte. En este caso, la entrevistamos a la licenciada en psicología Guadalupe Fortuny, donde nos va a explicar cómo hacemos para gestionar nuestras emociones a la hora de realizar un deporte nosotros y nuestros chicos. Bueno, Guada, bienvenida un año más para poder hablar de este tema que tanto nos afecta a la sociedad y creo que tenemos que entender. Conocemos tu trabajo como profesional del deporte que ayuda a en este caso, a los chicos y chicas que juegan al fútbol, pero por ahí podemos hablar en general del deporte porque creo que cualquier deporte nos va a llevar a este tema. Cuando hablamos de las emociones y el manejo de los chicos a la hora de interpretar o de superar algún tipo de emoción que les presente en el momento. Así es. Bueno, gracias Guada por la invitación. La verdad que para mí siempre es un placer poder venir y hablar más de estos temas que nos atraviesan, ¿no? No solo en el contexto deportivo, sino como decías vos, en la vida, lo que son las emociones y el poder gestionar de una manera saludable las emociones. Por ahí cuando hablamos de ¿cuáles son las principales emociones con las cuales te enfrentaste vos para tener que tratar y explicarles a los chicos? Bueno, yo trabajo en el consultorio, en parte privada, con deportistas y también en un club de fútbol con niños y adolescentes deportistas, ¿no? Y el tema de gestionar las emociones y el trabajar las emociones es algo que se tiene que trabajar desde las formativas. Conocer cuáles son las emociones básicas. La verdad que para nosotros los psicólogos la película que fue muy conocida Intensamente nos vino de 10. Con eso explicamos de a nos poco. Vino de 10 para identificar cuáles son las emociones y cuáles son las funciones. Entonces siempre intento transmitirles esto, que van a estar con nosotros estas emociones, no solo, como decía, en el contexto deportivo, sino también fuera del contexto deportivo y que tienen una función, ¿no? Las emociones son las respuestas fisiológicas de nuestro organismo que tienen la función de adaptarnos al medio, ¿no? Responder a una situación determinada. Eso nos da información y nosotros tenemos que dar una respuesta. Específicamente en el contexto deportivo, los jugadores tienen que identificar cuál es la información que a mí me está brindando esta emoción, por ejemplo. Que por ahí no siempre es la correcta, porque, a ver, ¿por qué nos surge? O por ahí es una emoción y nosotros interpretamos otra cosa. Eso también. Quizás sentí enojo porque no me citaron para jugar el partido del día sábado. Bueno, yo lo identifico, lo registro y ahora ¿qué hago con ese enojo? ¿Cómo interpreto? Lo interpreto, como decís vos, como un enojo de por qué no me citaron o trato de buscar cómo responder de una manera saludable y adecuada que me permita seguir practicando mi deporte y disfrutándolo, ¿no? Claro. Entonces, algo que utilizo mucho como una herramienta, como un recurso para que puedan gestionar estas emociones es el autorregistro. Que ellos puedan registrar eso, anotando, ya sea en formato papel o en el celular, una situación, qué pensaron en esa situación, qué sintieron en esa situación y cómo respondieron, porque también es importante saber cómo actué. Yo me enojé porque no me citaron para el partido del sábado. Pensé quizás, mi interpretación fue de que no sirvo para esto, no estoy preparado, el técnico no me quiere y actué encerrándome en mi cuarto, ¿no? Eso me trajo una consecuencia de que no estoy disfrutando el deporte. Entonces, cuando ellos tienen todo este autorregistro, pasamos a la acción. Bueno, a ver, ya tengo identificado, ya tengo registrado qué es lo que pasó. Ahora, ¿qué alternativas podemos buscar? ¿Me encierro en mi cuarto y ya no disfruto el deporte o busco hablar con alguien? Entonces,
algo que trabajo mucho con los niños y con los adolescentes, es que puedan recurrir a un adulto para hablar de estas emociones, ¿no? Y más que nada también ser conscientes de que no está mal sentirse enojado, no está mal, no es que buscamos ya no enojarse más. Claro, si no, no existiría esa emoción. Claro, es lo que nos permite, como decía, adaptarnos al medio, sino que gestionarlo de una mejor manera. Ser conscientes de que está y que algo me está diciendo, algo me está comunicando. Y que es parte del juego también, ¿no? O sea, si me enojo, si siento miedo, si siento frustración, es parte de las reglas del juego. Hay que sentir. Y si por ahí, una vez está muy bueno esto que haces para que por ahí ellos puedan visualizar realmente qué es, porque yo creo que por ahí nos enojamos y ni siquiera entendemos por qué nos enojamos, o por ahí, qué sé yo, nos enojamos y ahí nomás, qué sé yo, nos peleamos con un compañero, por ejemplo. Entonces, o frustración, digamos. Sí. ¿Cómo hacéis para que ellos puedan identificar realmente la emoción que están sintiendo en el momento? Mucho trabajo de autoconocimiento. Claro. Conocerse. Y yo por ahí pienso, al ser adolescentes, este autoconocimiento no existe todavía. Cuesta un poco más y ahí es donde entra en juego el rol de la familia, de los formadores, del entrenador, de acompañar a ese autoconocimiento de cada jugador y de también en la gestión de las emociones. Habilitar espacios. Si yo veo que mi hijo llegó y se encerró en el cuarto, bueno, quizás darle su espacio y cuando se le pase, habilitar el espacio, ¿no? De escucha y de diálogo. Y decirle, bueno, ¿qué pasó? Hablemos. Vos al trabajo lo comenzás con los chicos, intervienen los padres, porque por ahí, a ver, el chico logra llegar a este autoconocimiento y sabe gestionar todo, pero por atrás está el padre que dice, ves, no te pusieron hoy, porque no jugás bien, porque no diste tu 100%. Sí. Y eso pasa un montón. La idea siempre es trabajarlo en equipo. Por ahí si no tienen el acompañamiento de la familia, buscar el acompañamiento en el club, que ellos identifiquen también cuáles van a ser los referentes de quién puedo tomar esa información que me va a sumar y de quién no, claro. Y qué hacer con esa información y cómo filtrarla, claro. También, ¿no? Claro, porque por ahí también el hecho de que va a haber gente alrededor que siempre va a ser negativa conmigo. Sí. Entonces, ¿cómo yo estar seguro de mi acto? Eso es importantísimo en lo que decía de cómo filtro esa información. Que si en comentarios voy a escuchar siempre. Y más cuando cada vez voy avanzando de etapa y que cada vez se pone más competitivo y que hasta mis mismos compañeros me pueden decir cosas. Bueno, ¿qué tomo y qué no? ¿Qué me suma y qué no? Pero para eso tengo que estar yo... Conocerte. Claro. Por ahí este trabajo lo haces ya sea profesionalmente, ya particularmente, con deportistas que, digamos, se dedican profesionalmente al deporte, no importa la disciplina. Sí, en realidad lo trabajo en general, con mis pacientes deportistas y también trabajo con mis pacientes que no son deportistas porque como hablábamos en un principio, las emociones las sentimos todos, están con nosotros, entonces es algo que lo trabajo. Sí trato de identificar, obviamente no es lo mismo un deportista de alto rendimiento que un deportista que toma el deporte como algo más recreativo o quizás un deportista que está en etapa formativa. O quizás una persona que llegó al consultorio por una situación de ansiedad. Claro. Bueno, por ahí, ¿qué tan importante es gestionar las emociones a la hora de tu rendimiento en el deporte? Sumamente importante. Las emociones van de la mano con el rendimiento. De eso también siempre les transmito a los jugadores, que si ellos no gestionan sus emociones, ese rendimiento físico, quizás pueden estar muy bien técnicamente, tácticamente, físicamente, muchas veces queda en un segundo plano. Porque si yo me preparé toda la semana, entrené toda la semana para el fin de semana, pero me enojé y reaccioné de manera impulsiva y me sacaron roja y me quedé fuera de todo el partido y todo lo que entrené en la semana y no lo puedo plasmar en el partido, ¿no? Entonces sí influye en el rendimiento, es algo que desde el día 1 les digo que lo tienen que entrenar, que se puede gestionar para que ellos puedan mantener o aumentar su rendimiento, porque hasta así como me puede generar algo negativo en mi rendimiento, también me favorece. Claro, y lo puedo sumar.
Claro, por supuesto. ¿Y qué tan importante es comenzar a trabajar el tema de las emociones por ahí antes de desarrollarte profesionalmente en un deporte? Siempre todo lo que ellos puedan internalizar en etapas formativas, mucho mejor, Claro. porque en la manera en que un niño, un adolescente recepciona la información es muy distinta que la que puede recepcionar un adulto. No quiere decir que un adulto no lo pueda también internalizar, pero siempre mientras más chicos son, mejor es, porque la recepción es distinta. Y qué mejor que lo puedan hacer desde chicos y que sea algo continuo, ¿no? Un acompañamiento. Que no sea, claro, con un acompañamiento, que no sea, bueno, lo vi un año y ya después me lo olvidé y no lo continué. ¿Qué tan la diferencia en trabajar personalmente, digamos, alguien que tiene algún conflicto o manejar las emociones individualmente, cuando es en grupo, que por ahí te encontrás con un panorama de un montón de cosas, incluso Sí. Debe haber algunos que se destacan por distintas virtudes que tienen y no. Totalmente. En grupo yo trato de siempre psicoeducar, presentar la temática, llevar de qué son las emociones, cómo influyen en el rendimiento y quizás trabajamos una técnica específica, por ejemplo, la técnica de respiración. Y en el caso de que haya alguna situación particular, sí trato de trabajarlo individual. Claro. ¿No? Si es distinto, se puede hacer ambos, pero la idea es que si hay una situación particular, sí tratar de abordarlo de forma individual. ¿Te pasó por ahí que destacaste por ahí personalidades en grupos que influyen en el rendimiento Sí. del equipo? Sí. Hay jugadores que por ahí se destacan porque son líderes que surgen, son emergentes y que tienen una personalidad distinta a las de su equipo y que influye para bien, porque hay líderes positivos como también líderes negativos. Y ahí es donde también tenemos que trabajar mucho con lo que es el técnico de esa categoría. Y ahí, ¿no? Observamos, detectamos, mira, este puede ser un líder que va a funcionar bien para el equipo, de este lado, capaz en lo social o capaz para la búsqueda de los objetivos. Fíjate, trabaja de esta forma, capaz en un entrenamiento utilizalo, que sea el que indique una actividad, el que mueva el grupo. Y también, si estamos detectando que quizás ese líder está siendo negativo, bueno, fíjate cómo podés hacer, súmalo con otro, sin que se sienta excluido y también expuesto. Claro. ¿No? Porque lo que buscamos es nunca exponer al jugador, sino al contrario. Por ahí se habla mucho de cuando vos pensás en deporte, lo asociás automáticamente con nutrición. Entonces siempre decís que el deporte va relacionado a la nutrición y siempre se deja de lado lo que es la parte psicológica. ¿Qué tan importante crees vos que es que empiecen a implementar todos los que son los clubes, independientemente del deporte que sea, esta rama? Sumamente importante, por suerte, bueno, la psicología aplicada al deporte cada vez está ganando más lugar, por suerte. Y de paso aprovecho para agradecer al Club Central Norte que da ese lugar al trabajo interdisciplinario. Sumamente importante porque siempre esto que el mensaje que intento transmitir, que así como lo físico es importante, lo técnico es importante, lo táctico es importante, lo psicológico también. Y no solo enfocarnos en el jugador de una manera parcial, en estas áreas, sino de trabajar con el jugador de una forma integral, ¿no? Priorizando su rendimiento, pero también su bienestar psicológico y emocional, su salud mental. Bueno, Guada, te agradezco un montón y espero que se siga trabajando y que muchos otros clubes puedan implementar esta rama y este trabajo interdisciplinario. Bueno, gracias a vos. Si hay algún tema que te interese relacionado con la salud o con el deporte, escribinos a @guadi_sánchez por Instagram. Carnes de primera calidad para tus domingos y para tus comidas de todos los días. La Negrita Carnicería, encontranos en Pedernera 1087 o búscanos por Instagram. ¿Te imaginaste alguna vez entrenar cómodamente, salir y refrescarte en una piscina, luego tomar un spa, una merienda nutritiva, unos masajes? Todo eso lo encontrás en Sheraton Fitness y Spa. Podés eliminar uno, pero si dejas agua acumulada, aparecen miles. El mosquito no espera, girá, tirá,
Lavá, tapá. Juntos, prevenimos el dengue. Municipalidad de Salta. Cada gota cuenta. Y el cuidado del agua es un hábito que nos involucra a todos. Usar solo lo que necesitamos, reparar pérdidas internas y no dejar correr el agua son acciones simples pero urgentes. El compromiso individual tiene un impacto colectivo. Cuidar el agua hoy es cuidar el futuro de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Detrás de cada paciente hay un médico, un enfermero, una familia que acompaña y sostiene. Y detrás de ellos hay un sistema de salud que responde. Por eso invertimos en hospitales, tecnología y recursos humanos. Pero el número que más importa es uno, una persona, un paciente, un salteño. Y mientras haya un salteño que nos necesite, vamos a seguir. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. Y de la gestión de las emociones, vamos a conocer ahora una disciplina en la que necesitamos gestionar muy bien nuestras emociones. Vamos a conocer lo que es el pole o pole dance, como lo conocemos, pero en distintas versiones. Para eso, entrevistamos a la profesora Luciana, que nos va a explicar qué es, en este caso, el pole terapéutico. Bueno, el pole es una disciplina súper compleja, completa también, que viene de hace muchos años, miles de años en la India, aunque se cree que no, que es un bailecito sexy, no. Empezó el pole en sus inicios en la India y era un modo de entrenamiento para guerreros. Entonces lo practicaban hombres al principio y después se fue esparciendo por el mundo, empezaron a hacer los chinos y que fueron trasladando por distintos lugares, con sus carpitas empezaron a hacer acrobacia y bueno, se fue transformando en una disciplina que es bien compleja, ¿no? Combina un montón de ejercicios porque tenemos que hacer equilibrio, fuerza, coordinación, trabajas todo, ¿sí? Flexibilidad. Así que, bueno, de entrada, como te digo, tiene millones de beneficios físicos y ahora también se ha visto que tiene muchos beneficios emocionales también, ¿no? Esa parte me interesa porque por ahí cuando uno conoce o habla lo que es el pole, como que siempre vos decís pole y pensás en el caño la chica sexy bailando. Sí. Pero por ahí va más allá de eso, ¿no? Sí, porque es una disciplina muy amplia que tiene muchas vertientes y estilos. Está el pole sport o fitness, el pole dance, el pole acrobático, el pole art, el pole exotic. Hay muchas versiones que van desarrollando distintas facetas de la disciplina, ¿no? Algunas son más fluidos, movimientos un poco más de fuerza, de coordinación, de saltos, se hacen un montón de cosas, figuras, acrobacias o combinaciones. Así que bueno, fue variando mucho y creciendo también en su variedad. Y bueno, y como es tan completa y una de las características del pole es que hay que trabajar no solo con la fuerza física, sino con la fuerza que uno cree o encuentra tener. Porque hay veces que viene gente que nunca ha hecho nada y lo mismo se puede agarrar, porque los agarres son a través de las articulaciones, las corvas, la piel, y la piel refleja todo lo que siente cada persona. Entonces siempre estamos conectándonos con nuestras emociones, con nuestros estados de ánimo, con cómo estamos ese día. Más fuerza física que tengamos, lo mismo hay un día que nos deslizamos. Bueno, la práctica y la cantidad de veces que practico me va haciendo que tenga más fuerza, obviamente que pueda tener más enganches, más flex, más coordinación, pero no solo se trata de fuerza física. Hay algo importante acá. ¿Cómo encaraste vos y cómo decidiste empezar a dar pole terapéutico? Bueno, me llamó mucho la atención eso, que en la medida que uno practica tiene como que empezar a escucharse, ¿no? Tiene que hacer una pausa, porque a veces venimos con toda la intensidad, la exigencia de que ya nos tiene que salir una figura y que tengo fuerza y entonces tengo flexibilidad y no. Y acá nunca se sabe bien
Sí, como te digo, la disciplina, el ejercicio, la constancia nos ayuda un montón, pero sobre todo esto que tengo que empezar a escuchar de mí mismo, de cómo estoy, de cómo dormí, si me alimento bien, si estoy angustiado, si tengo muchos prejuicios sobre mi cuerpo, sobre mi personalidad, sobre mi ser. Todo eso va saliendo en las clases y todo eso va saliendo para uno mismo. Eso es lo más llamativo, porque en esto que yo me tengo que enganchar con la piel, que es una parte tan íntima, tan personal, tengo que ir descubriendo cómo soy, y por qué transpiro, y cómo es que logro engancharme, y cómo es que voy ejercitándome y queriéndome más, teniendo más confianza en mí mismo. Entonces, lo primero que empezamos a hacer, y por eso nos focalizamos nosotros en esto del pol terapéutico, en esto de escucharse, ¿no? Ir haciendo un proceso de uno mismo, ir descubriendo qué le pasa con su cuerpo, cómo se va armando el cuerpo. Hacer pol, entonces. Y vengan a probar. Bueno, muchas gracias, Lu. Muchas gracias a vos. Doctora Guadalupe Espín, especialista en dermatología clínica y estética. Contactala a través de su Instagram como Doctora Guadalupe Espín. ¿Te imaginaste alguna vez entrenar cómodamente, salir y refrescarte en una piscina, luego tomar un spa, una merienda nutritiva, unos masajes? Todo eso lo encontrás en Sheraton Fitness y Spa. Los mejores calzados para todos tus momentos los encontrás en Pasarela, comodidad y modernidad. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus washed. When Jesus washed. Desde hace más de 20 años, muchas familias confían en el laboratorio Ruiz Moreno. Hoy, en Salta Capital, sumamos Agnus Dei, un espacio que complementa íntegramente al Centro Dermatológico de la doctora Guadalupe Espín. Realizamos análisis clínicos completos, estudios de rutina, hormonas y chequeos preventivos. Nos distinguen la trayectoria, la tecnología, la rapidez y la calidez en la atención. Agnus Dei, profesionalismo y compromiso con tu salud. Y ahora sí, una de las partes más lindas del programa, en la que te dejo una rutina para que puedas aplicar en tu semana y puedas mejorar tu calidad de vida. Si hay algún tema que te interese relacionado con la salud o con el deporte, escribinos a @guadi_sánchez por Instagram. Mantener tu pelo sano, lindo y fuerte es súper importante porque es un marco que te va a dar seguridad y mucha belleza. Los chicos de Petra te ayudan a lograr ese encanto.
Y ahora vení que revisemos nuestra checklist de lo que vimos hoy. Aprendimos a gestionar nuestras emociones con la que es psicología en el deporte, aprendimos lo que es el pol terapéutico y un montón de otras versiones de esa disciplina y te dejé una rutina divina para que podamos empezar hoy y llegar hasta el verano. Yo ahora me despido y te espero la próxima semana por la pantalla del 10 en esto que es OK, Lifestyle para Todos. Cada gota cuenta. Y el cuidado del agua es un hábito que nos involucra a todos. Usar solo lo que necesitamos, reparar pérdidas internas y no dejar correr el agua son acciones simples pero urgentes. El compromiso individual tiene un impacto colectivo. Cuidar el agua hoy es cuidar el futuro de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Podés eliminar 1, pero si dejas agua acumulada, aparecen miles. El mosquito no espera. Girá, tirá, lavá, tapá. Juntos, prevenimos el dengue. Municipalidad de Salta. En Salta, la distancia ya no es una barrera para la salud. Te presentamos el Hospital Público Digital Safesa, una red que conecta tu centro de salud más cercano con nuestro centro de especialistas, garantizando la misma calidad de atención aquí o a cientos de kilómetros. Cada consulta queda integrada en tu historia clínica digital única, haciendo el sistema más eficiente y centrado en vos. Este es un hospital que no tiene paredes, pero que tiene los mejores profesionales y el equipamiento más moderno del país. Dijimos que íbamos a transformar Salta con hechos y no con palabras. Y aquí está el Hospital Público Digital Safesa. Gobierno de Salta.